Hola a todos. Hoy les quería comentar a un filósofo de origen asiático que es profesor en la Universidad de Berlín y del que ya nos habló Omacel hace una o dos cátedras. Se llama Byung-Chul Han y este libro se llama Vida Contemplativa. Es un libro de 2023 y nos dice cosas así. La inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Hoy se ha ido difuminando hasta volverse una forma vacía de actividad. Bueno, esta cita me fascinó. Este concepto que muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? De lo importante que es, como diría Ludovico Silva, el ocio, o bien simplemente darnos ese margen de tiempo de no hacer nada, pero no, yo qué sé, no descansar según los parámetros de la sociedad, o sea, no ese descanso que es también como otra forma controlada por otros de lo que debemos hacer, sino simplemente ese no hacer nada, ese permitirnos el cese de toda actividad y sentir que eso no es nada malo ni negativo. Él continúa diciendo que lo que vuelve auténticamente humano al hacer es la cuota de inactividad que haya en él. Bueno, esto también me encantó porque, muchas veces en el trabajo, esos instantes o esas pausas en las que simplemente conversamos con otro compañero o nos quedamos de alguna forma al margen de la actividad laboral, y es ahí, dice este filósofo, que realmente es ahí cuando se vuelve auténticamente humano el hacer. En otro momento nos dice que el callar le da profundidad al habla. Sin el silencio no hay música, sino nada más que ruido y alboroto. Bueno, esto también me encantó, porque todos sabemos que en cualquier conversación o en cualquier música, el silencio es una parte más esencial. Y en otro momento nos dirá que el consumo desatado aísla y aleja a las personas, porque los consumidores están solos. Y la última de estas citas que apunté es que la verdadera felicidad se debe a lo vano e inútil y a lo reconocidamente poco práctico, a lo improductivo, a lo propio del rodeo, a lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y a los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. En mi familia las mujeres no comen alas de pollo. Así me criaron. Mi bisabuela a mi abuela a mi mamá y mi mamá a mí. Cuando estaba pequeña pregunté por qué no se puede comer alas de pollo y la respuesta fue simple. Las mujeres que comen alas de pollo no se casan. Yo no le di mis vueltas, lo acepté como una verdad absoluta. Luego, con los años, con las lecturas, con la experiencia, entendí que era lógico a las mujeres que se le daban alas, literales o metafóricas, no se casaban. No querían entrar en una institución patriarcal que las oprime. Y comprendí que era una forma de perpetuar una institución, de doblegar y subyugar. Pero también pensé
que las mujeres de mi familia utilizaron lo que Josefina Luthmer llama las tretas del débil para proveerse de sustento. Mi bisabuela, mi abuela y mi mamá fueron criadas en un momento en el que las mujeres debían servir al hombre y en la comida eran las que cocinaban, pero eran las últimas que comían. Primero debían servirle a los hombres, esposos, hermanos, hijos, luego a los más pequeños de la casa y por último comían ellas. Obviamente que come lo que queda, lo que sobra. Y yo dije, pues fue una estrategia bastante inteligente. Apelar al discurso normativo para convencer al otro que no me des lo que sobra, sino una mejor porción de alimento. Y pues lo entendí de las dos formas. Creo que fue una de las pocas cosas del discurso patriarcal opresor en el que fue educada mi mamá, que reprodujo. Ella no pudo estudiar porque las mujeres tenían que hacer los oficios de la casa, una mujer campesina. Tenía que hacer los oficios, tenía que hacer la comida, tenía que atender al hombre, tenía que aprender cosas que la hiciesen atractiva para que alguien quisiera casarse con ella. Entonces, su valor estaba supeditado al matrimonio y era inferior al del hombre. Entonces debía servir al papá y al hermano y debía servir al esposo. Ella rompió un poco con ese molde al crearnos a los 7 hermanos, hembras y varones, de la misma manera. Todos somos iguales, todos tenemos que hacer cosas en la casa y todos tenemos el mismo valor, no uno tenemos que servir a los otros. Eso creo que también porque se casó con quien se casó y mi papá pues apuntalaba también a lo mismo. Así que no me dieron alas de pollo, pero me dieron otras alas porque me permitieron estudiar, me permitieron cuestionar, preguntarme, decir que no y aprender mi valor. Toda esta anécdota para decirles que hoy les traigo unos textos míos. Últimamente cuando me preguntaban que se había escrito, decía que no, que tenía tiempo sin escribir, pero luego me di cuenta que tenía tiempo sin compilar lo que tenía. Y he hecho ese trabajo, compilar y reescribir, y traigo 3 textos para hablar precisamente de mis alas de pollo. Despertarse y estirar el alma para seguir respirando. Despertarse y pensar con optimismo que hoy mandaré todo al carajo. Abrir los ojos y tomarse la píldora de la domesticidad, de la paciencia, de la productividad. Suspirar y salir para ser y, a veces, para no ser. Que no es posible que sea un ser deseante y pensante a partes iguales. Que haya creado mujeres que piensen y sientan. Que no me inclino y me pongo de primera. Que no sé servir silenciosa y dulcemente. Que no me callo y que contesto. Que osé olvidar y no ser Penélope. Que busco mi espacio y si en un lugar me incomoda, me voy. Que no quiero entrar en moldes. Sí, todo eso que me reclamas, soy. Soy una mala mujer y me gusta. Y termino. No tienes edad para eso. Antes por falta, ahora por sobra. No hubo punto medio. En la espera se fue la mesura, la precaución.
la prudencia. El tiempo es sin duda ahora, mientras respiro. Apártense. Hola, hola, el día de hoy voy a compartir con ustedes el libro Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, un escritor cubano, que realmente es su autobiografía y va a contar su historia desde la infancia, la adolescencia, pasando por la adultez y también el suicidio que comete. O sea, que él va a contar su experiencia con la dictadura de Batista, los inicios de la Revolución Cubana, toda la decadencia de Cuba y finalmente su suicidio en Nueva York. El libro va a comenzar él contando esta relación que tenía con la tierra, con la familia, la figura de la abuela que va a ser una figura fundamental no solamente para su existencia, sino también para su literatura. Va a contar este redescubrir o descubrir realmente su sexualidad y luego esta relación que tuvo como en la Revolución Cubana y cómo se aleja de ella por diversos motivos, ¿no? Y uno de esos es reconocer como homosexual y vivir bajo un sistema que crea leyes en contra de los homosexuales, que los reprime, que los encarcela, que van a campos de concentración y también todo este trabajo forzado que tuvieron que pasar todos los cubanos para poder eh, idealizar proyectos de Fidel Castro que los vincula o los relaciona con la esclavitud y bueno, hay momentos que dice que entiende por qué los negros esclavizados se suicidaban para escapar de las plantaciones, ¿no? Porque él estaba viviendo justamente esa experiencia. Y también la experiencia de ser escritor homosexual crítico al régimen dentro de Cuba, ¿no? Estas formas de sobrevivir y subsistir ante la censura. Muchas veces tuvo que reescribir sus textos, tenía que sacar sus libros fuera del país y ellos poder ser publicados fuera porque en Cuba no era posible. Esa relación que tuvo con muchos escritores cubanos como Eliseo Diego, Cintio Vitier, Nicolás Guillén, Lezama Lima, como algunos de ellos estaban a favor del régimen y bueno, comenzaron a escribir literaturas alabando a Castro y a todo el régimen. Y estos otros que eran disidentes y que realmente se les hacía muy difícil escribir, ¿no? Sobre todo escribir en contra. Cuenta también esta historia que él vivió en la cárcel, cómo pudo escapar muchas veces de las persecuciones, los medios que tuvo que hacer para salir del país, todo lo que vivió fuera también. Y bueno, va a contar cosas que para nosotros los venezolanos son muy sensibles, ¿no? Porque digamos que tiene cierta semejanza, ¿no? Como por ejemplo el hecho de la intervención de la empresa privada y por eso, entre otras cosas, la escasez de alimentos, las colas, toda esta represión. En fin, me parece un texto que es muy sensible porque cuenta su historia, pero una historia que está vinculada a la experiencia de vivir bajo un régimen. Y bueno, con relación a esto, él va a tener una posición bastante crítica en contra de, bien sea el socialismo, el comunismo, pero también el capitalismo, ¿no? Entonces va a tener una posición muy crítica ante ambos, siendo una persona que ha vivido en los dos sistemas, ¿no? Y bueno, no solamente que ha vivido eso, sino que cuando sale se tiene que enfrentar con una izquierda elitista que defienda una revolución desde lejos y no padece todo lo que dentro del país se vive, ¿no? Hay muchos pasajes que habla sobre eso, que critica, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, incluso a Eduardo Galeano, que Eduardo Galeano critica muchísimo las dictaduras de derecha, y las dictaduras de militares y sin embargo al mismo tiempo va y apoya las dictaduras como de Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Y hay una parte que me parece muy sensible que él dice lo siguiente. Me doy cuenta de que para un desterrado no hay ningún sitio donde se pueda vivir, que no existe sitio, porque aquel donde soñamos, donde descubrimos un paisaje, leímos el primer libro, tuvimos la primera aventura amorosa, sigue siendo el lugar soñado. En el exilio uno no es más que un fantasma, una sombra de alguien que nunca llega a alcanzar su completa realidad. Yo no existo desde que llegué al exilio, desde entonces comencé a huir de mí mismo.
Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera hablarles o recomendar un libro que se llama Vida de Jesús, de Ernest Renan. El libro, para ubicarlo, es de 1863. Exactamente se considera la fecha de su primera aparición. Es un libro muy famoso, yo diría que es un libro capital y seminal de una tradición de libros que me han gustado siempre, que es donde se ve la vida de Jesús, pero con sentido crítico, a veces con reflexiones apócrifas, es decir, no están bajo el auspicio de la iglesia para nada, sino al contrario, la juzgan, la ponen en tela de juicio, y por eso me interesan un poquito más, porque a veces terminan dando una visión más realista. Por ejemplo, yo, como no tengo el libro, lo dejé esta semana en la librería, precisamente porque es lo que estoy leyendo ahorita. Quisiera rescatar una cita que identifica la sustancia del libro, pues, en el que el autor desde el principio dice: no existen los textos infalibles. El autor, Ernest Renan, vamos a ubicarnos por la época, los 1800, ya estaba en pleno apogeo el positivismo. Es más, él recuerda a otros famosos positivistas. Y precisamente dice con esa frase que es lo que va a tratar de hacer en la revisión muy seria, muy de historiador y de filólogo, es la historia de Jesús, que muestra que puede haber sido verdad o no de esa historia, y no fabulado o conducido por la leyenda o el entusiasmo religioso. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, a mí me interesa rescatar de la vida de Jesús, por ejemplo, cuando hay la historia que se cuenta de los milagros, del milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Realmente interesaría saber si Jesús multiplicó los panes mágicamente? No, a lo mejor el verdadero milagro más común, más llano y más humano que hizo fue hacer que la gente compartiera lo que traía en esa ocasión. O por ejemplo, cuando se cuenta el milagro de Pedro, que Jesús le dice que vaya hacia él, camine sobre las aguas, y Pedro, como un niño, siente que se ahoga y patalea en el agua, y niño, precisamente se narra así, como un niño desesperado: Señor, sálvame que me ahogo. Y uno se pone a pensar con la mirada del cínico que debe haber dentro de uno, que era Pedro, un tipo de 50 años más o menos ya, que toda su vida fue pescador y vivió prácticamente en el agua. No sabía nada el Pedro, pero puede tener el trasfondo, sí espiritual, que hasta los propios talentos fallan cuando uno no está bajo la bendición de Dios, para el creyente, por supuesto. Pero entonces eso me interesa. Ese libro de Ernest Renan, 1863, puede ubicarse, puede compararse con películas, por ejemplo, como La Última Tentación de Cristo, que también cambió mi vida. Un gran impacto causa esa película, para reflexionarla en toda su perspectiva. O más recomendable también, ese sí es un libro católico que se llama El drama de Jesús, de un jesuita, José Julio Martínez. Yo lo recomendaría con los ojos cerrados. No lo he vuelto a conseguir en físico, pero para mí fue un tesoro cuando lo tuve, de los libros que me prestaba el padre Florian, y los atesoro aquí en mi corazón. Pero entonces son parte de toda una tradición de libros que buscan reflexionar sobre la vida del fundador del cristianismo, tal vez más como hombre, como sabio, que como una deidad que simplemente es enaltecida por una iglesia si se quiere construir un tótem, pero no realmente elevar el propio ser humano a una dimensión más alta y más sincera. Un abrazo. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Mirna Mendoza. Yo les vengo a comentar este libro, la trilogía de Nueva York, del escritor norteamericano Paul Auster, que nace en Nueva Jersey y muere en la ciudad de Nueva York el año pasado a la edad de 77 años. Este libro es un compendio de 3 novelas cortas del género detectivesco. Está escrita en los 80 y es una de las más exitosas. Realmente yo había leído la primera novela, que fue Ciudad de Cristal, y quedé enamorada de este escritor y de la forma en que construye sus textos, su narrativa, sus personajes. Y bueno, les comento que la primera, Ciudad de Cristal, se trata de un escritor que a la vez, por cosas de la vida, con circunstancias que hay que leerlas, que no les quiero contar mucho, pues termina siendo un detective
y se tiene que encontrar a una persona, y vemos aquí cómo se desarrolla toda la trama. De Paul Auster puedo decirles que los personajes son muy complejos. Sus personajes en esta obra tienen nombres de grandes escritores, incluso de personajes muy importantes dentro de la literatura universal, lo cual lo hace muy interesante, irónico y a la vez absurdo. Y lo absurdo es una constante dentro de la narrativa austeriana, y vemos que se presenta no solamente en la construcción de las historias, ni de y también de los personajes, de la forma como crea esta atmósfera en la cual el lector se siente siempre como en un laberinto, no solamente, incluso incluye la urbe neoyorquina ahí, y nos muestra y nos construye los laberintos, las calles, las casas, los números, los nombres, y muchas veces los dobles nos hace retomar los personajes con los mismos nombres, nos hacen muchas veces estar aún más atentos para no confundirnos qué es lo que está pasando. Les voy a leer un pequeño fragmento de esta parte de los nombres. ¿Cuál es su nombre? Henry Dark, dijo Quinn. Eso es, sí, ahora lo recuerdo, Henry Dark. Stillman hizo una larga pausa y luego meneó la cabeza. Desgraciadamente, eso no es posible, señor. ¿Por qué no? Porque no hay ningún Henry Dark. Bueno, quizás yo sea otro Henry Dark, uno distinto al que no existe. Sí, entiendo lo que quiere decir. Es verdad que a veces dos personas tienen el mismo nombre. Es muy posible que su nombre sea Henry Dark, pero no es usted el Henry Dark. ¿Es un amigo suyo? Stillman se rió, como si hubiera oído un buen chiste. No exactamente, dijo. Verá, nunca ha existido una persona llamada Henry Dark. Me lo inventé yo. Es una invención. Bueno, la segunda novela corta se llama Fantasmas, y en esta oportunidad los personajes no tienen nombres de personas, sino de colores. Y Blanco es un personaje que contrata a Azul, al detective, que se va a encargar de vigilar a Negro, que Negro es un escritor, y él tiene que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está escribiendo Negro. Y el Azul alquila un apartamento enfrente y empieza todos los días a vigilarlo, incluso las rutinas diarias. Y dentro de lo absurdo, ellos pasan incluso a ser amigos sabiendo que son de bandos contrarios, y realmente esto también es muy interesante. En la última novela, para finalizar, La habitación cerrada, pues Auster culmina con un escritor que le llega una dama que está casada con otro escritor que es el mejor amigo de el primer escritor, y ha desaparecido, y ella le llega a él para que la ayude, y le presenta todos los textos. Tiene muchas obras poéticas, tiene ensayos, y entonces le dice que las lea y que las publique, porque eso es lo que quería su esposo. Entonces, bueno, vemos otra dinámica, vemos una serie de complejidades del personaje, porque eran íntimos amigos estos dos, pero a la vez había un odio entre ellos, una serie de aristas que habían dentro de esta amistad, enemistad, de amor-odio entre estos dos personajes. Bueno, al final, otra constante que vemos es Auster. Auster no solamente es el escritor, sino que además aparece como personaje y además aparece como escritor. O sea que vemos una característica de una metaliteratura. Y al final es cuando yo me entero de que estos tres libros son la misma novela. Aquí le leo, no lo he olvidado. Toda la historia se resume en lo que sucedió al final. Este libro, lo mismo es válido para los dos libros anteriores. Estas tres historias son finalmente la misma historia. Entonces, realmente al final, pues quedé encantada una vez más con este escritor, y que se los recomiendo altamente. Una vez que lo lees, no puedes parar.
Hola a todos, por acá Aneguis, una vez más, compartiendo con ustedes pues lo que ha sido mis lecturas este año. ¿Cómo comenzó este año para mí? Bueno, comencé leyendo este libro de Gabriel Rolón que se llama La felicidad. Es un libro de corte ensayístico y la verdad que me ha sorprendido bastante. No es el tipo de lecturas que habitúo, pero de verdad que ha sido un libro que me ha sorprendido. La calidad argumentativa del autor es bastante clara, es fluida, es bastante aprehensible y la verdad es que me ha gustado un montón el texto. Como les dije, pues es un ensayo en el que este psiquiatra argentino comienza a desentrañar un poco toda la complejidad de las emociones humanas y cómo estas influyen en nuestra concepción acerca del tema de la felicidad. Me gustó mucho que remonta y usa muchas teorías tanto filosóficas como de la psiquiatría para ir argumentando al respecto del tema. Además también me gusta que dentro del libro inserta muchas historias tanto de la mitología griega como también de su propia vida. Tiene es un libro que también tiene un corte bastante autobiográfico. Y bueno, voy a compartir con ustedes un fragmento del final que de verdad me pareció encantador. Dice: la felicidad no es el éxito ni la completud, tampoco es algo que se encuentra al satisfacer lo que se espera de nosotros. Solemos confundir la felicidad con la euforia. Lejos de eso, se requiere calma para saborear el placer. La euforia es ibris, desmesura, y lo que está de más lastima y enferma. Nadie puede ser feliz en medio de una tragedia. Sin embargo, la vida es una trama llena de sorpresas y peligros, plagada de dudas y sufrimiento. Si el goce hiere, entonces, ¿por qué Lacan sostuvo que vivimos porque gozamos? Porque vivir sin dolor no es vivir. Porque una vida sin dolor es una vida sin amor. Es cierto que el goce y el dolor no son lo mismo, pero como el amor y la felicidad a veces también se parecen tanto. Y es preferible el dolor a la anestesia que nos propone esta vida inauténtica que pretende encerrarnos en la búsqueda de metas falsas o en la pantalla de un celular. Debemos ser valientes y resistir esa invitación, aunque cueste, por más que duela. Después de todo, es posible una felicidad doliente, pero no una felicidad anestesiada, y mucho menos una felicidad cobarde. En este libro les propongo el desafío de no refugiarnos en lo pasado ni lo porvenir. La felicidad es urgente, es aquí y es ahora. Bueno, me parece que de verdad es como una invitación también a todo este tema que de hecho lo he encontrado como que ha sido como muy recurrente en la actualidad, el hecho de vivir el presente. Él no solo enfoca, no es que además nos está invitando al dolor, sino aceptar también el sufrimiento como parte de la vida y no como a comprar esa idea que también nos han vendido mucho las redes sociales de que se puede ser plenamente feliz, de que pues en la vida no tiene esos matices que por naturaleza nos corresponden como seres humanos transitar. De verdad que bueno, lo recomiendo, es un buen texto y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Bueno, con esto me despido en esta oportunidad. Besitos.